Buen día, jóvenes. Les voy a explicar la unidad 2, que es estática de la partícula. Para poder comenzar con la unidad 2, primeramente necesitamos conocer magnitudes. Ya vimos la unidad 1, que el Sistema Internacional de Unidades nos rige para medir las magnitudes. Pero en sí a veces estas magnitudes también tienen su propia división. Existen las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. En nuestra vida cotidiana utilizamos diferentes magnitudes físicas, como por ejemplo 1 kilo de azúcar, 25 grados centígrados de temperatura, como vimos en la unidad 1. Pues a estos tipos de magnitudes se les llaman magnitudes escalares. ¿Por qué? Porque quedan perfectamente bien definidas con solo expresar su cantidad en número y unidad de medida. Por ejemplo, aquí tenemos 1 kilogramo, el 1 es el número y kilogramo es la unidad de medida. Pero existen otro tipo de magnitudes que además de expresarlas con número y unidad de medida, también tenemos que expresarles su dirección y su sentido. Y a estos se les llaman magnitudes vectoriales. Un ejemplo de ellos pues es la fuerza. Siempre vamos a estar hablando de fuerza en esta unidad. Vamos a estar hablando de la fuerza y por lo tanto la fuerza es una magnitud vectorial que tiene que tener dirección y sentido, además de su número y su unidad de medida. Otros ejemplos pues son la velocidad, la aceleración, cantidad de movimiento, etc. Entonces nos vamos vamos a ver nada más lo que es la fuerza en nosotros. No nos vamos a meter con otros tipos de magnitudes. Entonces, a veces nosotros queremos hacer suma de estas magnitudes. La suma de las magnitudes escalares pues solamente se hace con una simple suma aritmética. Como por ejemplo, 2 kilos más 5 kilos son 7 kilos. 3 libras más 4 libras es igual a 7 libras. Pero sin embargo, a veces nosotros queremos sumar las magnitudes vectoriales, pero como tienen dirección y sentido, no se puede hacer con una simple suma aritmética. Para sumar magnitudes vectoriales existen otro tipo de métodos para poder hacer la suma de estos vectores. Entonces, primeramente, antes de empezar a saber cómo se suman los vectores, los vectores se representan por medio de flechas. Entonces, como por ejemplo, este es un vector de fuerza de 10 newtons, la fuerza se mide en newtons. Y está apuntando hacia el noreste. Entonces este es un vector de fuerza 10 newtons hacia el noreste. Y también puede haber sistemas de vectores, más de un solo vector, dos o más vectores. Y cuando comparten el mismo origen, a esto se le llama vectores concurrentes. Entonces cuando tengo el mismo origen, se le llama vectores concurrentes. Aquí tengo yo dos vectores, que es el vector de fuerza 1 y el vector de fuerza 2. Comparten un mismo origen, empiezan desde el mismo punto, por lo tanto estos se llaman vectores concurrentes. Puede que haya más, 3, 4, 5 y también se le llaman vectores concurrentes. Entonces, primeramente para poder hacer una suma de vectores, digamos, para solamente dos vectores concurrentes se realizan estos tres pasos. Cuando yo hago una suma de vectores concurrentes, voy a tener como resultado o voy a tener como un producto una resultante. Entonces, cuando yo sumo dos vectores o más, su producto se le llama resultante. Entonces, cuando yo diga sumar dos vectores u obtener la resultante, estamos hablando de lo mismo. Entonces vamos a ver primeramente cómo se suman dos vectores concurrentes. Primeramente se trazan vectores copias o primas. Vamos a sacarle copias. Si yo tengo dos vectores, vamos a sacarle una copia a uno y al otro. La copia del primer vector se traza donde termina el segundo vector y la copia del segundo vector se traza donde termina el primer vector. Ese es el primer paso. El segundo paso, se une el origen de los vectores con la intersección de los vectores copias. Y esta recta que une estos puntos se llama resultante y es el resultado de la suma de los vectores. Entonces el producto que me da de sumar dos vectores o más se le llama resultante.
Y el paso número 3 es utilizar la ley de senos o cosenos para encontrar el valor de dicha resultante y su ángulo de inclinación. Entonces, para encontrar la resultante o la suma de estos dos vectores, necesito utilizar ley de senos o ley de cosenos. Vamos a hacer un ejemplo. Yo aquí tengo este ejemplo. Tengo dos vectores, el vector de fuerza 1 de 33 newtons y el vector de fuerza 2 de 38 newtons, con un ángulo de inclinación de 30 grados. Me dice el inciso A que encuentre la resultante y el inciso B el ángulo de inclinación de esta resultante. Entonces dijimos que el primer paso es trazar los vectores copias. Entonces se le va a sacar una copia o primas, también se le dice, los vectores copias o primas a cada vector. Aquí me dice la copia del primer vector se traza donde termina el segundo vector. Entonces el vector primero es este es el primer vector. Entonces yo le voy a sacar una copia y se tiene que trazar donde termina el segundo vector. Entonces este es el primer vector y este es el segundo vector. El segundo vector termina aquí. Entonces si termina aquí es donde se va a trazar el vector de copia 1. Entonces este es mi vector 1, lo tengo que copiar exactamente como está donde termina mi vector 2. Entonces va a ser así. Y este se llama F1'. Muy bien. Y ya saqué la primer copia o mi primer vector prima. Y luego me dice, la copia del segundo vector se traza donde termina el primer vector. Entonces voy a sacarle una copia también a este. Y se tiene que trazar donde termina el primer vector. El primer vector termina aquí. Entonces yo le saco una copia exactamente igual aquí arriba. Así, solamente le saco una copia aquí arriba. Y me queda aquí que es F2'. Entonces ya tengo la prima de F1 o la copia de F1 y ya tengo la copia de F2. Y ya acabé el primer paso. El segundo paso dice, se unen el origen de los vectores con la intersección de los vectores copias. Los vectores copias se intersectan aquí y el origen de mis vectores está acá. Entonces si yo hago una recta desde este punto hacia este punto, a este se le va a llamar resultante. O la suma, el producto de la suma de estos dos vectores es la resultante, que es lo que me va a pedir el inciso A. El paso número 3 me dice, utilizar la ley de senos o cosenos para encontrar el valor de dicha resultante. Entonces, si vemos los vectores con sus copias me forman un polígono. Entonces, esta resultante me lo corta a la mitad del polígono y me hace dos triángulos. Entonces la ley de senos y la ley de cosenos es utilizable para los triángulos. Entonces para poder encontrar el valor R yo saco uno de estos dos triángulos. Voy a sacar el de abajo y me queda más o menos así, más o menos. Entonces este es el vector de fuerza 2 que es de 38 newtons, o sea este lado mide 38 newtons, y este de acá es el vector de fuerza 1 copia, es la copia, es este de aquí. Entonces, como es una copia exacta de F1, pues entonces, y F1 vale 33 newtons, por lo tanto este lado vale 33 newtons. Muy bien. Y luego, primeramente, necesito también obtener algún ángulo para este triángulo. Entonces, si yo trazo una línea de acción de F2, de la línea de acción a F1, aquí hay 30 grados. Este ángulo es exactamente igual a este de acá. Entonces, si yo sé que desde aquí hasta acá hay un ángulo de 180 grados, es medio círculo. Entonces es un ángulo de 180 grados. Si de aquí a aquí tengo 30, ¿cuánto me falta para 180? Aquí me faltan, pues obviamente me faltan 150. 150 y 30 son 180. Entonces este de aquí vale 150 grados. Muy bien, entonces en la unidad 1 no sé si recuerdan que los triángulos se tienen que nombrar, los lados y los ángulos se tienen que nombrar. Entonces yo los voy a nombrar de la siguiente manera, los podemos nombrar como nosotros queramos, ¿sí? Entonces este ángulo de 150 grados yo le voy a poner A mayúscula, por lo tanto su lado que esté enfrente se va a llamar A minúscula, y A minúscula es igual que la resultante. Este ángulo de acá
yo lo voy a llamar B mayúscula, por lo tanto el lado que está enfrente de B, este de 33 newtons, se llama B minúscula. Entonces B minúscula es igual a 33 newtons. Y por último, el ángulo de arriba lo voy a llamar C mayúscula, por lo tanto el lado de 38 newtons es C minúscula. Y ya está totalmente nombrado el triángulo. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Tengo que encontrar el lado A, que también se le llama resultante. Entonces, necesitamos ver me decía el paso número 3 que tengo que utilizar ley de senos o ley de cosenos. Si recuerdan, la ley de cosenos es igual a minúscula sobre seno de A, es igual a B minúscula sobre seno de B, y es igual a C minúscula sobre seno de C. Entonces, si recordamos, tenemos que tener una fracción completa. Entonces, necesitamos tener una fracción completa a fuerzas para poder utilizar ley de senos. ¿Tengo A minúscula? No. ¿Tengo A mayúscula? Sí. ¿Tengo B minúscula? Sí. ¿Tengo B mayúscula? No. ¿Tengo C minúscula? Sí. ¿Tengo C mayúscula? No. Entonces, no puedo utilizar la ley de senos ahorita. Entonces, si no puedo utilizar la ley de senos, debo utilizar la ley de cosenos. Vamos a ver, la ley de cosenos me dice que es A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. Esa es una. La siguiente es B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de B. Y por último, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C. Entonces, aquí el ejercicio me dice que encuentre, inciso A, la resultante. La resultante, recordemos, se llama también A. Entonces, esa A se encuentra, de estas tres ecuaciones, se encuentra en la primera. Entonces voy a utilizar la primera, voy a escribir acá la primera. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. Ahí está. Ahora vamos a sustituir términos. A cuadrada es igual a B cuadrada. Tengo B minúscula, sí, que son 33. Entonces son 33 al cuadrado. Más, me dice C cuadrada. C es 38, entonces son 38 al cuadrado. Menos. Entonces, como habíamos dicho, este es un término, este es otro término y todo este de acá es otro término. Dijimos que los signos más y menos me separan términos. Aquí está un término, aquí está otro término y hasta acá todo esto es otro término. Entonces, para separarlo, vamos a hacer usar un paréntesis. Me dice menos y luego 2 por BC. B es igual a 33 por C, que es igual a 38. Y lo voy a multiplicar también por el coseno de A. A es igual a 150, coseno de 150. Entonces, A cuadrada es igual a, utilizamos la calculadora, le ponemos así, 33 al cuadrado más 38 al cuadrado menos, abrimos el paréntesis, 2 por 33 por 38 por el coseno de 150 y cerramos doble paréntesis y damos enter y me da 4704.99. 4704.99. Entonces, A cuadrada es igual a 4704.99. Y listo. Y encontramos, no, todavía no. Tenemos A cuadrada. Yo lo que necesito es A. Entonces, si yo tengo A cuadrada, lo que voy a hacer es sacarle raíz a los dos lados. Esta raíz con este cuadrado se elimina y me queda que A es igual a raíz de 4704.99. Y me va a dar raíz de ANS. Y me da 68.59. A es igual a 68.59, son newtons, porque si estos dos lados son newtons, también A es newtons. Entonces ya encontré la resultante, que son 68.59 newtons.
Ya encontré el inciso A. Ahora el inciso B. El inciso B me dice el ángulo de inclinación. Muy bien, el ángulo de inclinación es este de aquí. Este es el ángulo de inclinación. ¿Por qué? Este ángulo me dice la resultante, qué tan inclinado o qué tan acostado o qué tan levantado está la resultante. Me dice si está muy acostada o si está muy levantada. Entonces, mi ángulo de inclinación es este. ¿Cómo se llama? Se llama B mayúscula. Entonces, para sacar B mayúscula, puedo utilizar, ahora sí puedo utilizar la ley de senos o puedo seguir utilizando la ley de cosenos. Fíjense bien, la ley de senos me dice que debo de tener por lo menos una fracción completa. Ya la tengo, A minúscula y A mayúscula. Entonces es A sobre seno de A, ya la tengo completa. Y luego, donde está el ángulo se llama B mayúscula. Entonces tenemos que utilizar la segunda fracción, B minúscula sobre seno de B. B minúscula sí la tengo. Entonces puedo utilizar la ley de senos o también puedo utilizar la ley de cosenos y las dos me tienen que dar igual. Entonces, primeramente vamos a hacerlo de las dos maneras para que vean que de las dos maneras nos sale igual. Primero utilizamos la ley de senos. Me dice que primeramente utilizo la fracción donde tengo la incógnita. La incógnita dijimos que es B mayúscula y se encuentra en la fracción 2. Entonces B sobre seno de B es igual a, dijimos que tenemos que tener una fracción completa. Dijimos que la fracción completa era la de A sobre seno de A. A sobre seno de A. Entonces yo necesito despejar este seno de B. Entonces este seno de B está dividiendo, va a pasar para el otro lado multiplicando y va a ser B es igual a minúscula sobre seno de A mayúscula por el seno de B. Pero necesito sacar esta B sola, necesito tener esta B sola. Entonces este A sobre seno de A está multiplicando el seno de B, por lo tanto pasa para el otro lado dividiendo. Entonces va a ser B sobre A sobre seno de A. Y esto va a ser igual a seno de B. Entonces, ahora solamente los voy a cambiar para el otro lado. Seno de B es igual a B sobre A sobre seno de A. Vamos a sustituir. B minúscula es 33 newtons sobre A minúscula, que es 68.59 sobre seno de A. A mayúscula es seno de 150. Entonces, seno de B es igual a, tenemos que ponerle así, 33 entre, y luego hay otra fracción abajo, entonces tengo que abrir un paréntesis, 68.59 entre seno de 150, cierro doble paréntesis y doy enter, y me da .2405. Entonces es 0.2405. Entonces se le está sacando el seno a B, entonces tiene que pasar para el otro lado como seno a la menos 1 de 0.2405 y me tiene que dar igual, B es igual a, voy a ponerle así, shift seno a la menos 1 de ANS y me da a 13.91 grados. Entonces B es 13.91 grados. Entonces con la ley de senos se puede encontrar. Ahora vamos a calarle con la ley de cosenos para que vean que me tiene que salir lo mismo. Entonces dijimos que la incógnita es B mayúscula, por lo tanto tengo que utilizar la fórmula donde esté B mayúscula, que es la fórmula 2. Entonces B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de B. Entonces habíamos dicho, nosotros ya habíamos hecho un ejercicio donde despejábamos esto. La A y la C son positivos, pasan por el otro lado como negativos. B cuadrada es igual a menos A cuadrada menos C cuadrada es igual a menos 2AC por el coseno de B. Entonces menos 2AC está multiplicando al coseno de B, entonces va a pasar para el otro lado dividiendo, entonces va a ser B cuadrada menos A cuadrada menos C cuadrada
sobre menos 2AC y me tiene que dar igual al coseno de B. Entonces, nada más lo que voy a hacer, los voy a cambiar. Coseno de B por estética algebraica. Coseno de B es igual a B cuadrada menos A cuadrada menos C cuadrada sobre menos 2AC. Entonces, coseno de B, vamos a sustituir datos. B cuadrada, que son 33 al cuadrado, menos A cuadrada, que es 68.59 al cuadrado, menos C cuadrada, 38 al cuadrado, sobre, me dice menos, pues 2 por A, que es A, dijimos que son 68.59, perdón, por AC por C, que es 38. Entonces, coseno de B es igual a, lo ponemos en la calculadora exactamente así como está. Vamos a ponerle 33 al cuadrado, menos 68.59 al cuadrado, menos 38 al cuadrado, sobre menos, abre un paréntesis, 2 por 68.59 por 38. Y le damos, cerramos paréntesis y le damos igual. Y me va a dar .9706, 0.9706. Eso es el coseno de B, pero como yo quiero encontrar B, no quiero el coseno de B, entonces este coseno se le está sacando el coseno a B, tiene que pasar el coseno al otro lado como coseno a la menos 1 de 0.9706. Y B es igual a, le vamos a poner aquí, nada más, le vamos a poner coseno a la menos 1 de ans, y me da 13.92. 13.92 grados. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, lo puedo hacer con la ley de cosenos para encontrar el inciso B, o lo puedo hacer con la ley de senos. Cualquiera de los dos me tiene que dar